Hoy vamos a ver, o vamos a comenzar, porque es medio largo el tema, y hay mucha información, y si no se hace tedioso, porque son muchas ecuaciones, bastante complicadito. El tema tornillo. Lo primero que vamos a decir, o que podemos decir, que un tornillo es un elemento de máquina que se utiliza para vincular piezas mecánicas. Pero nos permite ese tipo de vinculación, justamente, poderla deshacer, o sea, poderla desarmar. O sea que es una unión que no es fija, sino que es removible o móvil. En el caso de los tornillos, nosotros nos vamos a enfocar, o que vamos a ver, fundamentalmente, van a ser del tipo de cabeza hexagonal, van a ser tornillos de fijación, van a ser tornillos métrica o Whitworth. Ya vamos a ver qué diferencia tiene uno y otro. Vamos a ver qué es la calidad de un tornillo. Vamos a ver cuáles son los rozamientos que estos tienen. Vamos a verificar o vamos a tratar de entender que un tornillo, por más que uno crea, o más que crea, se lo esté solicitando al corte, este va a tener que trabajar a la tracción. Vamos a hacer algún dibujito para darnos idea de algo. Si yo tengo estas dos placas y las quiero vincular, con un tornillo, ¿tiene pinta o no tiene pinta? Es un tornillo. Se entiende. No es menor. Entonces tenemos la cabeza hexagonal, que es la que estoy terminando de hacer ahora. Tenemos el vástago. Y tenemos la tuerca y las dos placas intermedias. ¿Qué estamos diciendo? Que claramente esta placa está siendo traccionada en ese sentido y esta placa está siendo traccionada en este sentido. Lo cual nos haría suponer que esta F y esta F va a hacer de que el tornillo trabaje al corte en esta sección, ¿o no? Tiene toda la pinta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Pero en la realidad, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ajustar de tal forma para que el tornillo trabaje a la tracción. F sub I. F sub I. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende el concepto? ¿Queda claro? Sí, ¿Qué nos profe. está faltando agregar? Sí, sí. Está faltando agregar de que yo le voy a generar un cierto momento torsor. Si yo le aplico ese par, ese momento torsor a ese tornillo, va a aparecer una fuerza de cierre FI
que va a hacer que las placas se compriman y que el vástago del tornillo se traccione. ¿Se entiende el concepto? ¿Queda claro? ¿Y por qué es importante esto? Quisiera escuchar a alguno de ustedes. Hablaba Nelson Galarreta. Y si tiene cámara, mejor. ¿Por qué se te ocurre que es conveniente que trabaje a tracción y no a corte? Se me durmió el Bueno, juego. profe, estoy pensando. Porque Ah, bien. para. Eh, eh, ¿Estuvo todas las clases anteriores? sí. A ver, será para repartir más la fuerza. ¿Qué diferencia teníamos a nivel resistencia cuando un elemento mecánico estaba sometido a tracción o estaba sometido a corte? El corte trabaja en el sentido perpendicular al eje. Y tracción sería tangencial al eje, una fuerza tangencial, La fuerza longitudinal. longitudinal. No diga tangencial, porque justamente las tensiones tangenciales son las opuestas a las tensiones normales. Claro, bien. No me mezcle las palabras, si no se le va a hacer lío. Y es lo mismo que aplicar una fuerza justamente a esta barra. Yo tengo una barra. Era lo mismo que yo le hiciera fuerzas así. O le hiciera fuerzas así. No, las primeras serían normal al eje, o sea, sería una tracción, y las otras dos trabajarían en cortes, digamos. ¿Y cuándo resiste más la pieza? En normal al eje, digamos, en sentido longitudinal. Y bueno, y en el caso del tornillo, ¿qué pasaría? Si estas placas yo las estoy traccionando, significa que a mi tornillo lo estoy tratando de cortar en el vástago, ¿o no? Claro, ¿Y lo sí. estoy cortando en realidad en el vástago o lo estoy haciendo que se traccione? Esa es la pregunta. Sería una tracción, entonces. Bueno, pero ¿cómo la logro la tracción? Mm, eh, A ver, Nicolás Fulones. Sí, profe, acá estoy. Bien. ¿Me fue siguiendo desde que arranqué la clase o se perdió algo? Más o menos, arranqué, o sea, me senté hace unos 5 minutos más o menos, cuando ya estaba el dibujo hecho. ¿Qué está preguntando? Pero me escuchó cuando dije que el par que yo tenía que generar tenía que ser tal para que la fuerza de cierre de ese tornillo trabaje a la tracción y el mismo no trabaje al corte. ¿Eso lo alcanzaste a escuchar o no? Lo acabo de escuchar ahora. No, no lo había escuchado antes. Bien. ¿Y la pregunta que le hice al compañero? Sí, esa sí la escuché. Y sí tiene, me parece que tiene razón el compañero. O sea, teóricamente una pieza aguanta más a la tracción que al corte. Sí, en eso no hay Por discusión. el... La pregunta mía es la siguiente. Si yo tengo esta Sí, fuerza acá y esta fuerza acá, y esto que se ve acá, está viendo mi mouse, mi cursor, ¿no? sí, se ve. Bien. Y vos tenés acá el vástago del tornillo. ¿A qué tipo de fuerza está sometido acá la zona del vástago? Justo en la unión de las dos placas. En la unión de las dos placas está sometido a corte. Bien. ¿Y yo qué dije? ¿Que estaba sometido a corte o que estaba sometido a tracción? Es medio para confundirse el concepto, por eso lo estoy repitiendo 20 veces. Para que lo logren fijar porque no es fácil de entender y no es fácil de creer. Claro. Usted dijo que estaba en esfuerzo a corte, ¿verdad? O a Por tracción. eso, el esfuerzo es de corte, eso no hay ninguna duda. El Sí. esfuerzo, el tipo de solicitación a la que están
sometidas a esas dos placas y le pones un perno, vamos a decir esa palabra al comienzo, no vamos a decirle tornillo todavía. Si hoy pusiera un perno pasante, estaría trabajando al corte. Y resistiría un 50% menos que si estuviera sometido a tracción. Eso está claro. Exacto. Sí, clarísimo. Lo que sucede es que al ajustarlo al tornillo, al aplicarle un cierto par, es tal la fuerza que genera de cierre, ¿qué sería la fuerza de cierre? Lo que se comprimen las placas, que a todo fenómeno de acción corresponde un fenómeno de reacción. Entonces esa fuerza reactiva al querer cerrar las dos placas hace que mi vástago se quiera estirar. ¿O no tiene lógica eso que estoy diciendo? Sí, 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 sí. Entonces de repente ese tornillo que se veía solicitado por corte, dice no, yo no me doy cuenta que me está solicitando a corte. Yo me estoy dando cuenta que lo apretaron tanto que me están solicitando a tracción. Y gracias a eso resiste el doble que si el tornillo trabajara a corte. Traducido al español, si yo aflojo la tuerca, el tornillo termina cortándose por corte. Vamos a un auto, ahí tenemos un ejemplo, la rueda del auto. ¿Trabaja en a tracción o a corte? Qué buena pregunta. Atracción sería. ¿Cuándo? Cuando están bien ajustadas. Esa es la respuesta. ¿Y si se aflojan? Si se aflojan al corte, se cortan. Se corta el Claro. Con la vástago. fuerza de las placas. Esa es la explicación por qué las ruedas de un auto, si se te aflojan las tuercas, si se afloja la llanta, porque se aflojaron las tuercas, el tornillo termina fallando por corte. Ahora, si está apretado, esto como los aprietan justamente, como los torquean en las gomerías, que están bien apretados realmente, el tornillo está trabajando a la tracción. Ahí quedó claro el concepto. El valor, porque eso también es una cosa que cuesta entender. ¿Resiste por la fuerza del rozamiento? ¿Cómo? O sea, ¿resiste por el tema de la fuerza del rozamiento? Si nosotros ajustamos la tuerca, tenemos se tracciona, pero la fuerza normal incrementa. Entonces, por eso podemos decir que tiene mayor agarre. Es que acá no estamos hablando de agarre. Acá lo que estamos diciendo fue lo que yo dije. Al fenómeno acción, que es la compresión de las dos placas, aparece un fenómeno reacción opuesto, que es la atracción del vástago. Ahí no sé si te quedó claro. Fíjate que yo no hablé del coeficiente de rozamiento todavía. Es más, te voy a decir algo más complicado, para terminar de complicarte. Te voy a decir que si yo tengo una pizza y la corto al medio, y le corto una porción acá chiquitita, de todo el par o de todo el momento torsor aplicado, solo el 10% es fuerza de cierre, es FI, FSB. ¿Está? O sea, ¿qué acabo de decir de esto? Que el mu, hagan de cuenta que es un mu esto, de la cabeza y el mu del filete me consumen el 90% del par que yo le estoy aplicando. ¿Qué es eso? Que si esto es una tuerca, vista de arriba, o vista de abajo, en realidad, ah. Cevita, sí, estoy dando clases, te llamo en un rato. Chao.
Pero bien fiera la tuerca, pero bueno. Ya la vamos a mejorar. No sé si se podrán editar, no, no me va a dejar tocar. No. Me va a dejar acortar. Bueno, hagamos de cuenta que esto es un hexágono y hagamos de cuenta que adentro de ese hexágono tenemos eso, ese círculo. Y después lo vamos a hacer mejor. Ya vamos a aplicar el plan B. Vamos a hacer primero el hexágono y después el círculo. La jugué, me salió mal la jugada. Ahora sí tiene más cara de tuerca esta. Y ahora adentro le hacemos un círculo. Esta está bastante más parecida a la realidad. Y adentro le hacemos otro círculo. Si yo digo que esta tuerca, o este tornillo, perdón, se entiende el dibujo, ¿no? Es un tornillo mirándolo desde abajo. Este diámetro que yo tengo acá, ¿qué diámetro es? 8. El diámetro del vástago. Bien, el diámetro del vástago. ¿Le gusta 8? Le metemos 8. Listo. Se nos ha salido con tantos 8 ahí, pero no importa. Le vamos a meter 8. Si ese diámetro es 8, ¿qué sería la cota esta de acá hasta acá? La entrecara del hexágono. La entrecara del hexágono. Exactamente. Entonces ya tenemos dos dimensiones interesantes. Entrecara. ¿Por qué digo dos dimensiones interesantes? Porque conozco el diámetro exterior y conozco el diámetro interior. O sea que tengo una arandela. ¿La ven todo a la arandela? Si ustedes buscan un tornillo, ya cuando hagamos alguna clase en el laboratorio, lo podemos ver tranquilo, van a ver que todos los tornillos, y sobre todo los grandes, se puede visualizar bien, tienen una arandela. Parte del diseño del tornillo. O sea que en el tornillo, esa zona es una arandela. Y esa arandela es justamente la zona de rozamiento que yo tengo cuando ajusto mi tornillo, ¿o no? Yo al ajustar el tornillo, la parte que roza de la cabeza es justamente esa arandela. ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende o no? ¿Alguno lo habían analizado a eso o nunca lo habían ni pensado? O sea que una de las zonas más importantes de lubricar es la que uno nunca lubrica. Uno le pone siempre grasa o aceite a la rosca y no le pone nunca aceite a la arandela donde va a apoyar la cabeza, que es la que va a rozar. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Menos mal que alguno contestó. No contesta ninguno. Me quedo callado yo. A ver, Eleuterio Villafañe. Prenda la cámara alguno, quiero ver la cara alguno. Hola, hola. Villafañe, ¿se me durmió? Está hablando por el chat, me parece, profe. Ah, no lo vi. ¿Qué dijo?
No tiene cámara ni micrófono el muchacho. Posta. Le voy a prestar la mía. Ya le voy a dar clase presencial entonces. La próxima la vamos a hacer presencial en UTN, vamos a tener todo. Tenemos cámara, tenemos tornillo y tenemos pizarrón online. Claro. Bien, fuerte y claro. Estamos entonces hasta el momento con los conceptos. No hay ninguna duda. Sí, Si alguien profe, tiene muy una bien. duda, dígame, profe, no se entendió algo. Y lo explico de vuelta. Si no hay ninguna duda, sigo. Lo otro, que nunca se debe dibujar así, lo aclaro de entrada. Si este es mi vástago del tornillo, y esta es mi cabeza, nunca, vamos a poner primero como sí se debe. Sí se debe representar así. Así se representa una rosca en un tornillo, tal como lo están viendo ustedes. Y nunca se debe hacer esto. A nivel diseño estoy hablando. Pero como yo estoy dando clase, me hace falta dibujárselos así para explicarle un par de cosas. Primero, para explicar que acá está el famoso mu del filete, así como ahí estaba el mu de la cabeza. El mu de la cabeza. Acá está el mu del filete. ¿Está bien? Y acá estaría la arandela, ya que estamos dibujando, que roza, voy a hacerla un poquito más chiquita, y estaría el mu de la cabeza. O sea que acá también tenemos mu de la cabeza. ¿Quedó claro o alguien tiene alguna duda hasta el instante? ¿Venimos bien hasta ahí? Bien. Sí, profe. ¿Qué dije también yo? Dije que teníamos roscas métricas y roscas Whitworth. En el caso de las métricas, la distancia que existe entre cresta y cresta se llama paso. Por lo que podemos decir que para definir esta o este tornillo, en realidad, me basta con saber cuánto mide, vamos a acotar de afuera a afuera como si fuera lo que vale la rosca exterior, pero lo que vale en realidad la del dibujo adentro. Si yo conozco esto, que es el diámetro, si yo conozco esto, que es el paso, y si conozco esto, que es la longitud del vástago, queda definido mi tornillo. O sea que lo único que me está faltando es ponerle la calidad. O sea que yo ahora ya estoy en condiciones de poner de que mi tornillo es un métrica 8, que era el que me dijo el compañero que le gustaba, por 1,25, es el paso estándar de un métrica 8, por una longitud de, qué sé yo, 50 milímetros. Calidad 8, no, meter otro. Ahí están dos 8. 10.9. Así queda definido un tornillo según un cálculo que yo puedo hacer y un diseño. O sea, yo ya le di a quien tenga, al encargado de compra de la empresa, qué tipo de tornillo tiene que comprar. Habíamos dicho que es un tornillo de fijación, habíamos dicho que era su cabeza hexagonal, el diámetro exterior es 8, el paso es 1,25,
la longitud es 50 milímetros y la calidad 19. A ver, Enzo Matrone. ¿Qué es Sí, la hola, calidad? profe. Sí, dígame. Sí, sí, ¿qué es la calidad? Le pregunté. La calidad con la que está hecha el tornillo, el material. No sé, consultando. ¿Aquí cree usted que se hace referencia cuando se dice 8.8? Si usted agarra un tornillo métrico, lo mira a la cabeza, dice 8.8. O No dice puede ser, 10.9, o dice 12.9. puede ser el torque que aguante. No. ¿Quién sabe? ¿Alguno sabe? La resistencia del material. A la fluencia. ¿Chaile? No sé quién habló. Sí, yo dije la resistencia del material. ¿O no? Bien. ¿Y si es la resistencia, dónde la podríamos ver? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es tema 1, bolilla 1 de esta materia? Puede ser a la fuerza que pueda aguantar el tornillo. Vamos de vuelta. ¿Qué es lo que yo siempre le dije que íbamos a usar en esta materia? Ley de Tensión de Hooke. formación. El diagrama tensión-deformación. Bien. Pascual y el único que me escucha. Entonces, si hacemos un diagrama tensión-deformación, vamos a descubrir que en ese diagrama vamos a tener un valor, la otra parte no la sigo haciendo porque esta es la que me interesa, es esta, de sigma R, vamos a dar cuenta que eso es un sigma, y vamos a tener un valor de sigma, vamos de vuelta, es fluencia y por acá arriba, bueno, no tengo que borrar, como es el diagrama completo y el escape. Ahí queda más elegante. Vamos a continuar un poquito más para que nos quede la rotura. Entonces ahí tengo un sigma R y aquí tengo, supongamos para no se me pise, un sigma fluencia, sigma F. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Que el primer valor equivale a que la tensión de rotura es igual a este número, lo multiplican por 10. A 100 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y sigma F es 10 por 9, que serían 90 kilogramos sobre milímetro cuadrado. O sea que ya tenemos dos valores dados por el fabricante del tornillo que me dice cuánto se la banca ese tornillo si yo lo estoy sometiendo a la tracción. Ahora, ¿qué me está faltando saber? Que acá parece algo complicado. ¿Cuál es la sección o cuánto vale la sección resistente en un métrica 8? ¿O cuál es la sección resistente? No importa el valor numérico. El diámetro medio. ¿Por qué crees que el diámetro medio? Te voy a ayudar con el dibujo, cosa que los chicos se vayan perdiendo un poco más en vez de orientando. No, técnicamente sería la parte, el diámetro, no recuerdo cómo se llama, pero la parte, claro, el diámetro interno de la rosca, por así decirlo.
del diámetro del núcleo. Exactamente, eso mismo. Porque si Es tenemos eso, el diámetro valle. mayor, que se llama diámetro externo, claramente ese no es. Y tenemos el que acaba de decir el compañero, lo vamos a acotar acá adentro, que no es lo que corresponde, pero es lo más fácil, me parece. Y le vamos a decir que este sí se llama diámetro del núcleo. ¿Está bien? ¿Quedó claro el concepto? O sea que la sección resistente va a estar dada por ese diámetro, que claramente no es una sección de un diámetro de 8, sino que es una sección de un diámetro menor a 8. ¿Se entiende o no? Para que su cabeza lo entienda, si yo tuviera que hacer una probeta de un tornillo, ¿qué debiera hacer? Agarrar una piedra esmeril, sin calentarlo, muy tranquilamente y enfriándolo, barrerle toda la rosca, gastarle toda la rosca hasta llegar al núcleo, y cuando llego justo al núcleo, lo llevo a una máquina de tracción y lo estiro y lo corto. Y ahí obtengo mi valor de resistencia, mi tensión de rotura. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Es decir, profe, que los cálculos de resistencia también se hacen con ese diámetro núcleo. Claro, todos los cálculos se hacen en función de exactamente ese valor. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Viene claro? Sí, profe. Sí, profe. Una consulta, profe. No me quedó claro Sí. cuál es mu C y mu F. Bien, el MUF es el mu de la fileta, del filete, perdón. El filete sería cada hilo de esa rosca Ah, bien. tiene un rozamiento en la tuerca, en la hembra. Todo en la Claro. rosca macho, que cuando entra en la rosca hembra, rosa. Ujú. Mientras más lo apretás, más rosa. Bien. Entonces eso hace que aparezca ese mu del filete. Y el mu de la cabeza es el rozamiento de toda esta arandela, toda esta sección. Ah, bien. Hay toda una sección Sí. acá. Bueno, toda esta sección rosa con la placa donde lo estás Claro. atornillando. Bien. ¿Quedó claro ahí el dibujo? Sí, sí. Sí, sí, de Toda 10, profe. esa sección de esa arandela rosa en la placa que lo estás apretando. Perfecto. Bien. ¿Qué podemos decir ahora? Ya sabemos que es un tornillo, ya sabemos qué es la calidad, ya sabemos qué es el mu del filete, qué es el mu de la cabeza. Ya sabemos todo. Demasiado sabemos. Podemos decir algunos valores estándar. Podemos decir que en un métrica 4 el paso es 0,7. En un métrica 6 el paso es 1. En un métrica 8 el paso es 1,25. En un métrica 10 el paso es 1,5. En métrica 12 el paso es 1,75. Y que en un métrica 14 el paso es 2. ¿Está bien? Ahí tienen valores estándar para que ustedes sepan, generalmente, cuando saquen un tornillo, excepto que sea un tornillo especial de un auto, podemos hablar de un auto que tiene todos tornillos de fijación, si vos sacás el tornillo, qué sé yo, que sostiene el capó del 90% de los autos que ustedes conocen, debe ser seguramente un métrica 10 paso 1, o 1,5, perdón. Si es raro, puede ser un métrica 10 paso 1. Podría llegar a serlo también. La mayoría de los tornillos de
que sé yo, de fijación chicos son métricas 8,125. El resto de la tornillería que no tiene prácticamente muchas solicitaciones son métricas 6. Hay muchísimos métricas 6 dando vuelta en todo. No quiero hablar de vehículos, pero de lo que se les ocurra. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque ustedes aparte saben el origen. Entonces cuando voy a decir producto, un lavarropa, listo. ¿De dónde es? Chino. Bien. Si es chino, es métrico. Ya con lo que les acabo de decir, se darán cuenta que las roscas métricas se atropellaron, por lo menos del año 2000 en adelante, a las roscas Whitworth. Porque como prácticamente todo es chino hoy, y chino usa métrico, todo, absolutamente todas las tuercas, todos los tornillos que ustedes conozcan hoy son métricos. Y todos tienen paso estándar que es el que le acabo de mostrar. O sea que ustedes buscan que sea un soporte televisor, va a ser un métrica 6 paso 1. O buscan un, qué sé yo, que se le ocurra. Como le dije, un lavarropa, lo que quieran. Un espejito para una bicicleta, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Lo que a usted se le ocurra, todo tiene métrica 6 paso 1, métrica 8 1.25, métrica 10 1.5. Entonces con un tornillo que pone en la mano, con 3 tornillos que tenga en la mano, seguro que tenés la solución. O con 3 tuercas que tenga en la mano, seguro que tenés la solución. Antiguamente no pasaba eso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tiene claro? Quiero que algunos me digan, no entiendo nada. Sí, profe. Bien. La clase pasada, yo hablé de un fenómeno que era la reversibilidad y la irreversibilidad. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿A dónde lo nombré a eso? Lo nombró con el cono, profe. Con el cono Morse, creo que se había Con los llamado. conos Morse los nombré. Yo dije que el cono Morse tenía un cierto ángulo y que ese ángulo hacía de que mi tornillo fuera reversible o irreversible. Perdón, mi cono sea reversible o irreversible. Si el cono era muy chiquitito el ángulo, yo lo clavaba y quedaba clavado, con lo cual no lo podía aflojar por más que lo estirara, era irreversible. Y si el cono era grande, directamente era totalmente reversible. O sea, yo simplemente apoyo, lo suelto y se me cae. Con el tornillo pasa igual. Yo no sé si alguna vez vieron uno, sabían haber unos destapadores de vino hace mucho tiempo, que tenían una rosca que si ustedes lo ponían al destapador, o el sacacorcho sería en realidad, dado vuelta, solo se desenroscaba la rosca. Y si lo volvían a girar en el otro sentido, solo se enroscaba la rosca. O sea que la tuerca era tan pesada, unos cromados eran, no sé si los vieron, siguen habiendo en algunos restaurantes, todavía he visto algunos dando vuelta. ¿Dónde se produce ese fenómeno? Son roscas generalmente redondas, suelen ser, no son roscas trapezoidales como son estas, la de la métrica, y tienen esa capacidad de que son muy fáciles de aflojar, o sea que no son buenas para tornillos de fijación. Entonces nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Tornillos, justamente, con un alto grado de irreversibilidad, cosa que yo lo aprieto y no se afloje. ¿Se entiende el concepto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo tengo esto que es el vástago, y digo que para generar una rosca yo necesito hacer, imagínense esto, y ahora hagan de cuenta que estoy pasando por atrás del tornillo, paso por atrás, vuelvo a subir, y vuelvo a hacer así, y vuelvo a subir, y vuelvo a hacer así. ¿Se entiende más o menos lo que quise hacer? O sea que yo para hacer un filete, ¿qué estoy diciendo? Que a un cilindro le voy a generar un filete que va a tener un ángulo, claramente que hay un ángulo, ¿no? Y va a tener, sí, llámenlo, ya está, le puse algo, un paso. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Bien, vamos a borrarlo porque está espantoso. Bueno, dejémoslo un ratito más. Si yo me parase, y ahora sí me voy a parar en el medio, cuando ustedes hace rato me lo nombraron en el medio. Si yo ahora digo que esto es un filete, ¿está bien? Y digo que la fuerza la voy a interpretar como que va a actuar en el medio de ese filete, ¿está bien? Para no decir que trabajan en la cabeza ni trabajan en el núcleo. Puedo decir
o puedo hacer un triángulo y decir en este triángulo que este ángulo phi que yo tengo acá adentro, hagan de cuenta que esto es un phi, va a depender del paso y va a depender de pi por el diámetro medio. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el perímetro de una circunferencia es igual a pi por diámetro medio, o pi por diámetro en realidad. Medio porque acá lo queremos tomar el medio. Y el paso es la distancia entre cresta y cresta. Dicho de otra forma, déjenme ver qué tengo acá. ¿Me están viendo a mí, no? Aparte de escucharme. Sí. Sí, profe. Si yo tengo... Quería romper. Ahí está. Quería hacer el triángulo para que se les pareciera el triángulo que ustedes tienen ahí. O sea que este triángulo es exactamente igual al que yo acabo de dibujar. Tengo un paso de altura y tengo un pi por diámetro medio de base. ¿Está bien? Me genera acá un ángulo phi. Si yo lo enrosco, ahora en un vástago a esto, no tengo nada ahora que se parezca a un vástago. Si yo lo enrosco y arranco justamente con la punta en la parte más baja del paso y termino dando toda la vuelta acá arriba. No sé si se ve si se interpreta lo que acabo de hacer. ¿Quedó claro el concepto? Si yo lo abro a esto, esto se llama desarrollo. Esto es el desarrollo de un filete, técnicamente hablando. Cuando yo hago el desarrollo de algo, ¿qué sería? Cuando yo tengo qué sé yo, una chimenea, un tubo, si alguien tiene una salamandra en la casa sabe que estoy hablando, o un calefón, esa salida del calefón de 90 milímetros, si yo la tuviera que abrir a la chapa, porque todavía no la rolé, todavía no la hice un círculo, todavía no la hice un cilindro, perdón. ¿Cuál sería su desarrollo? ¿Qué forma geométrica tendría? Un rectángulo. Bien, ¿de qué altura? Pi por diámetro. Bueno, ese El sería el ancho ancho. sería. El alto, lo que sea. Sí. 1 metro. Están estandarizados en 1 metro. O sea que si vos vas a comprar un caño galvanizado para poner el calefón de tu casa, te van a vender uno de 1 metro por 90 milímetros de diámetro, que si lo multiplicas por 3, 9 por 3, 27, son más o menos unos 30 centímetros, para que hablemos en centímetros por un segundo, nosotros hablamos siempre en milímetros. Pero más o menos el tipo que lo fabricó. Discúlpeme, en lo que viene siendo las ingenierías trabajan todo lo que es en pulgadas. Caño de 3 pulgadas, 4 pulgadas. Bueno, está bien, puede ser en pulgadas. No hay inconveniente. Tiene razón. En lo que es ingeniería, muy bien la corrección, es verdad. La salamandra que yo tengo es caño de 6 pulgadas, tiene razón. Muy bien la corrección. Y el de los calefones, el estándar es 4 pulgadas. Bien. ¿Y el milímetro cuántos son? Son 4 por 2, 8. Claro, son 100 Son 10 milímetros. centímetros. 101. Son 100 milímetros. O Sí, sea, el estándar igual del el calefón caño, son... sí, igual el caño que te venden es de 10 centímetros. Te dicen que es de 4 pulgadas, pero tiene 100 milímetros. Está bien, perfecto. O sea que estamos hablando el mismo idioma. Más fácil todavía porque sabemos entonces que si lo desarrollamos tiene exactamente 1 metro de largo y tiene 31,4 centímetros de ancho. ¿Quedó claro ahí? O sea que la corrección sirvió para dar un ejemplo más fácil todavía de entender. Perfecto.
¿Qué pasa con este desarrollo? ¿Por qué lo expliqué así? Porque yo al poderlo abrir, y acaban de entender un poquito mejor el tema de la reversibilidad y la irreversibilidad, no se olviden que esto cuando está enroscado, que es cuando está así, en la realidad, cuando está puesto, yo voy a abrir con una tuerca que quiero hacer que enrosque acá. ¿Está bien? Y esa tuerca, para que enrosque acá, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir subiendo por este tobogán, ir subiendo y irse ajustando a medida que se va subiendo, ¿o no? Quiero que uno me diga que sí, que uno dé la cara, no puedo hablar a la computadora y que nadie me dé la cara. Porque no sé si entienden algo o no entienden nada. ¿Nadie tiene ninguna cámara para prender? De los 13 participantes. Parece que no. Bien, voy a apagar la mía entonces. ¿Queda claro o no? Alguno que me conteste sí, por lo menos. Sí, Sí, profe. clarito. Sí, profe. Bien, pero son los dos que me están siguiendo los que me dicen que sí. Le vamos a preguntar a... Bueno, Facio sí, Facio me sigue. Sí, sí, Le vamos profe. a Hay preguntar- varios que están le vamos a escribiendo preguntar en el... a Marco Ávila le vamos a preguntar. Pasa, profe, que hay muchos que escriben por el chat, son medio tímidos. Claro. Bueno, pero que digan algo. Apáguela, profe, dice uno. La voy a apagar a ver si entienden. Se le va a hacer un poquito más complicado entender si no me ven el esquema. Ven que Marco Ávila no me está escuchando, ahí está. Entonces, si de los 23 que tienen que ser, tengo 3, y de los 3, si no me escuchan 7, estamos complicados. Hasta que no me conteste Marco Ávila, no sigo. ¿Quién es el de San Martín ahí? San Martín de Tucumán, me imagino que debe ser. Ya, Fañi. El lunes vamos a ver cuántos quedan de San Martín de Tucumán. Bueno, sigamos con lo nuestro. ¿Qué sucede? Porque hay tornillos, como dije recién, este sobre todo es uno de los más conocidos, el métrica 10-1.5, que cuando vos vas a necesitar una fijación bastante interesante, y ahí salió. Un ejemplo, el volante puede ser de un auto, y no hablo del volante de manejar, sino el volante del motor, pasa a ser el tornillo a utilizar un paso 10, perdón, un métrica 10 de diámetro, paso 1. ¿Está bien? O sea que hice que tenga el paso más chico. Si yo tengo el paso más chico, ¿qué va a pasar? Mi triángulo, esta distancia, va a bajar. Se va a venir acá abajo. O sea que mi triángulo se va a venir así y se va a reducir, no sé si todos lo están viendo, Irreversible. reducir el ángulo phi. ¿Quedó claro? Y se va a hacer Sí. más irreversible. Claro. Pero ¿qué va a tener y por qué se va a quedar más irreversible? Ahora para que ustedes lo entiendan. Como esto justamente es un desarrollo, pueden hacer de cuenta, no sé si alguna vez en la vida les tocó sacar una puerta. Si alguna vez tienen que sacar una puerta, fíjense que la mejor forma de sacarlo es con una cuña. Ahora, si la cuña es muy grande, como le hice yo al comienzo, si fuera esta, si yo tuviera esta cuña de madera y la quiero pasar por abajo de la puerta de mi casa, me voy a cansar de patearla a la cuña que no va a entrar abajo de la puerta. Por ende, la puerta no se va a levantar. Ahora, si yo a la cuña la hago bien bajita y larga, de último la hago la longitud que me haga falta, la hago de, qué sé yo, de 40 centímetros de largo, me va a costar, ¿por qué? Porque recién a los 40 centímetros va a despegar 2 centímetros. Pero cuando despegó 2 centímetros de altura es justamente la longitud del vástago de la bisagra. O sea que la logré sacar. ¿Se entendió el concepto? Sí. O sea que yo con muy poca Sí, profe. fuerza, a un tornillo de paso menor al estándar, lo logro hacer que fije o que ajuste mucho más y que, o sea, que tenga mucha más FI, mucha mayor fuerza de cierre y que sea mucho más irreversible. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí vamos a dar la clase hoy. Porque todo lo demás
corte el que está grabando, cosa que podemos charlar tranquilo. Avísenme cuando